Hoy hablaremos acerca de la altimetría y los procedimientos de ajuste altimétrico. Estos son un conjunto de definiciones y procedimientos utilizados para asegurar una separación vertical adecuada de las aeronaves con respecto al terreno y también con respecto a otras aeronaves cercanas, haciendo uso de altímetros barométricos, que son los altímetros que encontramos en todas las aeronaves. Estos procedimientos tienen en cuenta los cambios de presión atmosférica diarios, las características del terreno, el flujo de tránsito aéreo y los servicios ATS provistos, al igual que los procedimientos locales y regionales. Sin embargo, antes de entrar en materia con este tema, vamos a recordar algunas cosas del video anterior acerca del altímetro. Primero, recordemos que la distancia vertical depende de con respecto a qué estemos midiéndola. Por ejemplo, si medimos la distancia vertical entre el nivel medio del mar y la aeronave en vuelo, estaremos midiendo la altitud. Si medimos la distancia entre el terreno y la aeronave, estaremos midiendo la altura. Y si medimos la distancia entre el terreno y el nivel medio del mar, estaremos midiendo la elevación. También vale la pena recordar cómo funciona un altímetro barométrico. Este, como su nombre lo dice, utiliza la presión atmosférica o presión estática para dar su lectura, y aprovecha el principio que dice que a menores altitudes tenemos mayor presión del aire, mientras que a medida que vamos ascendiendo encontramos menor presión. Es decir, que si el avión detecta una mayor presión estática, significa que estamos volando a una menor altitud, y a medida que la aeronave empieza a ascender en la atmósfera hacia sectores de menor presión, el altímetro va a interpretar esto como un incremento de altitud. Es decir, que en otras palabras, un altímetro es un barómetro sensible que interpreta los cambios de presión estática como cambios de altitud. Ahora, ya que este tipo de altímetro utiliza la presión para dar la lectura de altitud, debe haber una cierta presión a la cual el altímetro indique 0 pies. Esa es justamente la conocida como referencia barométrica o presión de referencia. En esencia, este es el nivel de presión al cual el altímetro indicará 0 pies. Por lo tanto, es el nivel de referencia con respecto al cual el altímetro va a medir la altitud y va a dar su lectura. Y como habíamos visto en el video anterior acerca del altímetro, estos se encuentran calibrados de tal forma que la referencia barométrica por defecto es de 29,92 pulgadas de mercurio, ya que justamente esa es la presión estándar a nivel medio del mar. Sin embargo, ya que esta presión puede variar, el piloto puede ajustar otra referencia barométrica en su altímetro, haciendo que éste mida la altitud con respecto a otro nivel de presión. Habiendo dicho esto, veamos un pequeño ejemplo. Supongamos que en este momento se mide una presión a nivel medio del mar de 29,72 pulgadas de mercurio. Es decir, que este sería nuestro QNH, que como habíamos visto en el video anterior es la presión que identifica el nivel medio del mar. Es decir, que si el piloto ajusta 29,72 como referencia barométrica, estará midiendo la altitud con respecto al nivel del mar. Por otro lado, supongamos que en este aeródromo que se encuentra a una cierta elevación con respecto al nivel del mar, se mide una presión de 27,92 pulgadas de mercurio. Este sería entonces nuestro QFE, que como dijimos en el video anterior corresponde a la presión medida en el aeródromo. Esto significa que si el piloto ajusta 27,92 como su referencia barométrica, estará midiendo la altura con respecto a ese nivel. Ahora, aparte de estos dos ajustes, hay un tercero que se puede utilizar, el cual es el ajuste estándar, es decir, el nivel de presión de 29,92 pulgadas de mercurio, que en este caso en particular se encuentra por debajo del nivel del mar. Este ajuste es conocido como el QNE o ajuste estándar, y si el piloto ajusta esto en su altímetro, estará midiendo algo que se llama niveles de vuelo. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, tenemos entonces tres referencias barométricas diferentes que se pueden utilizar. El QNH, que identifica el nivel medio del mar, es decir que si ajustamos este mediríamos altitudes. El QFE, que identifica el nivel del aeródromo, es decir que estaríamos midiendo alturas. Y el QNE, que identifica la presión estándar de 29,92 y por lo tanto estaríamos midiendo niveles de vuelo. Veamos ahora sí más en detalle qué es esto del nivel de vuelo. El nivel de vuelo o flight level es la distancia vertical comprendida entre la isobara de 29,92 pulgadas de mercurio, es decir la estándar, y un punto en el aire, como podemos ver en esta imagen.
En otras palabras, el nivel de vuelo es la indicación que nos da el altímetro al ajustar en él el QNE. Aquí algo importante a notar es que los niveles de vuelo se identifican con las siglas FL seguidas de 3 dígitos que representan centenas de pies. Veamos un ejemplo de esto. Supongamos que ajustando el QNE en nuestro altímetro, este nos indica 3000 pies. De acuerdo entonces con la nomenclatura, este se representaría como nivel de vuelo 030 o FL 030. Si el altímetro nos indicara 15.000 pies, sería nivel de vuelo 150. Si fuera 26.500 pies, sería nivel de vuelo 265. 30.000 pies sería nivel de vuelo 300 y así sucesivamente. Habiendo visto esto, pasemos ahora con algunos ejemplos de situaciones que se pueden presentar. Iniciemos con las condiciones estándar, es decir, condiciones ISA. En este modelo, la presión al nivel medio del mar es de 29,92 pulgadas de mercurio. Es decir que en este caso el QNH y el QNE van a ser iguales. Por lo tanto, la lectura del altímetro de altitud y de nivel de vuelo van a ser las mismas. Y teniendo este ajuste, si estamos en tierra, también podremos leer la elevación del aeródromo. Ahora, supongamos que en este aeródromo el QFE es de 27,92, es decir, la presión de ese aeródromo. Si ajustamos entonces esto en nuestro altímetro, este nos dará la altura con respecto a ese nivel. Ahora, veamos qué pasa cuando las condiciones son de baja presión, es decir que a nivel del mar la presión es menor a 29,92. En este caso es de 29,72. Pues bien, este sería entonces nuestro QNH. Si lo ajustamos en nuestro altímetro tendremos la lectura de altitud y de elevación. Aquí por lo tanto el QNE, es decir el ajuste de presión estándar, estará por debajo del nivel del mar, lo que significa que el nivel de vuelo será mayor que la altitud. Y finalmente supongamos que en este caso el QFE es de 27,62. Es decir que si lo ajustamos en nuestro altímetro vamos a tener la lectura de altura. En el caso contrario de que haya mayor presión, esto significa que a nivel del mar tenemos una presión superior a 29,92. En este caso será de 30,42. Es decir que este sería nuestro QNH. Al ajustarlo entonces tendríamos lectura de altitud y de elevación. En este caso en particular, el QNE o ajuste estándar va a estar por encima del nivel del mar. Por lo tanto, en este caso el nivel de vuelo será menor que la altitud. Y aquí el QFE supongamos que es de 28,42 y nos da la lectura de altura. Como podemos ver aquí entonces, la posición vertical de una aeronave en vuelo puede ser expresada en cualquiera de estos términos, dependiendo de la referencia barométrica que esté utilizando el piloto. Por lo tanto, para evitar confusiones con el servicio de tránsito aéreo, se han establecido ciertos procedimientos para saber qué ajuste se debe utilizar en un cierto momento. En esencia, estos son los procedimientos de ajuste altimétrico que vamos a ver a continuación. Primero debemos recordar que los objetivos de estos procedimientos son asegurar una separación adecuada con respecto al terreno y con respecto a otras aeronaves. Así que primero veamos el caso de la separación entre aeronaves. En este caso, para tener una separación adecuada, se requiere que ambas aeronaves utilicen la misma referencia barométrica. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos dos aeronaves que se encuentran volando en sentidos opuestos. En este caso, digamos que el QNH de la zona es de 30,06 pulgadas de mercurio. Por lo tanto, si ambas aeronaves utilizan 30,06 como ajuste barométrico en su altímetro, ambas estarán midiendo la altitud con respecto a la misma referencia, y por lo tanto podrán tener una separación adecuada. En este caso, una se encuentra volando a 7000 y la otra a 8000, por lo tanto tienen una separación efectiva de 1000 pies. Ahora, incluso si estas aeronaves no están utilizando el QNH, siempre y cuando ambas utilicen el mismo ajuste, seguirá manteniéndose la misma separación. Por ejemplo, supongamos que estas dos utilizan el QNE en esta zona. A pesar de que no estén utilizando el QNH de la zona, están midiendo su altitud con respecto a la misma referencia. Por lo tanto, van a tener la misma separación vertical entre ellas. Es decir que independientemente del ajuste que estén utilizando, siempre y cuando ambas utilicen el mismo, la separación va a ser adecuada. De lo contrario, si una de ellas está utilizando un ajuste distinto a la otra, la separación real va a ser diferente a la separación aparente, lo cual es bastante peligroso. Veamos esto por medio de un ejemplo.
Supongamos que tenemos el mismo caso, con un QNH en la zona de 30,31 pulgadas de mercurio, y en este caso la aeronave de la izquierda está utilizando el QNH actual, mientras que la aeronave de la derecha está utilizando el QNE. Aparentemente, si ambas aeronaves reportan su altitud, una estaría manteniendo 7000 y la otra 8000, es decir que estarían separadas en 1000 pies. Sin embargo, ya que los altímetros están midiendo la altitud con respecto a referencias distintas, la separación real es diferente. En este caso en particular, la aeronave utilizando el QNE estaría volando a 7650 pies con respecto al nivel del mar. Por lo tanto, en esta situación, la separación real es mucho menor que la aparente, ya que en este caso es de 350 pies. Este es el caso de la separación entre aeronaves. Veamos ahora la separación con respecto al terreno. Para tener una separación adecuada con respecto al terreno, se requiere que las aeronaves utilicen el QNH de la zona, ya que este es el que va a permitir conocer la altitud real sobre el nivel del mar. Aquí podemos decir que también se podría utilizar el QFE, sin embargo este es poco utilizado a nivel mundial, por lo tanto nos vamos a centrar en el QNH únicamente. Debemos saber que la elevación de los obstáculos y terreno usualmente se publica con respecto al nivel del mar a modo de elevaciones. Por lo tanto, en este ejemplo supongamos que esta montaña tiene un pico máximo de 2000 pies de elevación. Por lo tanto, un piloto que vaya a volar por esta zona, si quiere tener una separación de 1000 pies con respecto a esta montaña, tendrá que volar a 3000 pies. Y ya que tiene que volar a 3000 pies con respecto al nivel medio del mar, necesita calibrar su altímetro con el QNH de la zona, que en este caso es de 30,10. Si por el contrario esta aeronave utiliza un ajuste diferente al QNH, la separación real y la separación aparente con respecto al terreno serán diferentes, ya que no conocerá la altitud real con respecto al nivel medio del mar, lo cual puede llegar a ser bastante peligroso. Veámoslo por medio de este ejemplo. Aquí tenemos exactamente la misma situación. Sin embargo, la aeronave en este caso está utilizando un ajuste de QNE cuando el QNH realmente es de 29,70. En este caso en particular, aunque el piloto lea 3000 pies en su altímetro, ya que está utilizando una referencia distinta al QNH, la separación real con respecto al obstáculo ya no es de 1000 pies, sino de 800 pies. Por lo tanto, esto puede constituir un riesgo de colisión con respecto al terreno. Es decir, que al volar cerca del terreno es importante siempre utilizar el QNH de la zona para asegurar así una separación adecuada. Teniendo en cuenta qué tenemos que hacer para separarnos con respecto a otras aeronaves y con respecto al terreno, vamos a evaluar dos casos diferentes. Primero veamos las bajas altitudes. Al volar a una baja altitud hay presencia de terreno y obstáculos, y también tenemos presencia de otras aeronaves cercanas. Para poder separarnos con respecto al terreno tenemos que utilizar el QNH, y para separarnos con respecto a otras aeronaves, todas deben utilizar el mismo ajuste. Resulta entonces lógico que para poder cumplir con estos dos requisitos al tiempo, todas las aeronaves operando a bajas altitudes deberán utilizar el QNH. De esta forma estarán separadas con respecto al terreno, y ya que todas utilizan el mismo QNH, también estarán separadas entre sí. Veamos ahora qué sucede a mayores altitudes. En este caso solamente hay presencia de aeronaves cercanas. El terreno ya no es un problema, ya que estamos operando a una mayor altitud. Es decir que el único requisito es que todas utilicen el mismo ajuste. De esta forma sería bastante sencillo hacer que todas las aeronaves operando a mayores altitudes utilicen el ajuste estándar, es decir 29,92. De esta forma, al utilizar todas el mismo ajuste, estarán separadas adecuadamente. Habiendo visto estos dos escenarios tendríamos algo como esto. A bajas altitudes las aeronaves utilizarían el QNH. El único problema es que el QNH no tiene un valor constante, ya que este va a depender de la zona y de la presión atmosférica. Por lo tanto, los pilotos deben estar pendientes de actualizar el ajuste constantemente mientras vuelan. Mientras que al operar a mayores altitudes se utilizaría el QNE, que siempre es de 29,92, por lo tanto no se tendría ese problema. La pregunta aquí sería a partir de qué punto se cambia de QNH a QNE y viceversa. Pues bien, para esto vamos a introducir el concepto de altitud de transición, que se abrevia con las siglas TA.
Esta es la altitud por debajo de la cual todas las aeronaves deben utilizar el QNH de la zona. Es decir, que todas las aeronaves deben expresar su posición vertical en términos de altitud. Por otro lado, tenemos también el nivel de transición, que se abrevia como TL o TRL. Este es el nivel por encima del cual todas las aeronaves deben utilizar el QNE, es decir, el valor de presión estándar. Por lo tanto, aquí la aeronave deberá expresar su posición vertical en términos de niveles de vuelo. Y finalmente tenemos el concepto de capa de transición, que corresponde al espacio aéreo comprendido entre la altitud de transición y el nivel de transición. Por lo tanto, tendríamos un esquema como este. Una regla importante con respecto a esta capa de transición es que no se puede volar en vuelo de crucero nivelados dentro de esta capa de transición. Es decir, que solamente la podemos cruzar ascendiendo o descendiendo, pero nunca nivelados. Ahora, teniendo esto en mente, una aeronave que se encuentra ascendiendo y va a cambiar de QNH a QNE deberá realizarlo al cruzar la altitud de transición, es decir, en este punto amarillo. Por lo tanto, dentro de la capa de transición, esa aeronave ya estaría utilizando el QNE y por lo tanto deberá utilizar niveles de vuelo. Por otro lado, si una aeronave se encuentra descendiendo de una zona de QNE hacia QNH, deberá cambiar al cruzar el nivel de transición, es decir, en este punto amarillo. Esto significa que las aeronaves descendiendo van a utilizar el QNH en la capa de transición y por lo tanto van a utilizar altitudes. Ahora, la pregunta que nos queda es ¿cómo sabemos cuál es la altitud y nivel de transición? Pues bien, dependiendo de las elevaciones del terreno y según lo disponga la Autoridad de Aviación Civil, se va a publicar una altitud y nivel de transición específicos para una cierta área o aeródromo, y este se publica normalmente en el AIP de cada estado, es decir, principalmente en las cartas de navegación como podemos ver en este ejemplo. En este caso, esta carta es para Cali, Colombia. Este especifica que la altitud de transición es de 18.000 pies y el nivel de transición es de 190. Es decir que por debajo de 18.000 pies se utilizaría QNH local y por encima de nivel 190 se utilizaría el QNE, mientras que entre 18.000 y nivel 190 tendríamos la capa de transición. Ahora, en algunas ocasiones, algunas cartas de navegación pueden especificar una altitud de transición fija, pero un nivel de transición a discreción del control de tránsito aéreo. En este caso, el control de tránsito aéreo calcula el nivel de transición a utilizar en función del QNH actual y de la altitud de transición publicada, y este se informa por medio de ELATIS o por la frecuencia de comunicaciones VHF. Ahora, otro procedimiento importante es que en zonas donde no se haya establecido una altitud de transición o donde no haya información de QNH, las aeronaves en vuelo de crucero deberán utilizar el QNE y por lo tanto utilizar niveles de vuelo. En este caso, por ejemplo, tenemos una aeronave volando en un área donde se utiliza el QNH hasta una altitud de transición de 10.000 pies. Sin embargo, su vuelo se realiza dentro de un área donde ya no hay información de QNH ni altitud de transición. Por lo tanto, esta aeronave deberá utilizar el QNE en esta zona, hasta que ingrese nuevamente en un área donde se utilice el QNH y se haya publicado una altitud de transición. Usualmente esto sucede en espacio aéreo no controlado en zonas bastante extensas donde no hay información de QNH, como por ejemplo junglas, desiertos, océanos, etc. En estos casos se debe ejercer mucha precaución por parte del piloto ya que no se está utilizando una medición de altitud correcta sobre el nivel medio del mar, sino un nivel de vuelo. Por lo tanto, la lectura de altitud puede ser bastante diferente a la real, especialmente si se vuela de zonas de alta presión hacia zonas de baja presión. En este caso, las isobaras se van a inclinar de esta manera. En la parte izquierda de la pantalla, en este punto A, podemos ver que el QNH a nivel medio del mar es de 30,40 pulgadas de mercurio. Después, en este punto B, podemos ver que el QNH ha bajado a 30,00. Y en este punto C, podemos ver que el QNH es ahora de 29,60. En este caso, si una aeronave se encuentra volando del punto A con un ajuste de 30,40 y no actualiza su QNH, la aeronave va a estar progresivamente descendiendo, ya que tiene una lectura de altitud incorrecta, lo cual puede llevar a conflictos de separación con respecto al terreno.
Esta situación se expresa coloquialmente con esta frase en inglés, que especifica que volando de una zona de alta presión hacia una de menor presión hay que tener precaución con lo que se encuentra debajo de nosotros, ya que progresivamente la aeronave va a estar descendiendo si no actualizamos el QNH. Sin embargo, no solamente los cambios de presión atmosférica afectan la lectura de altitud, sino también la temperatura del aire. Veamos qué efecto tiene la temperatura en las isobaras. Aquí tenemos por ejemplo una columna de aire en condiciones estándar. Si la temperatura del aire es más fría que la estándar, por ejemplo en condiciones ISA -20, las isobaras van a estar más juntas entre sí. Mientras que si las condiciones son de mayor temperatura, estas van a estar más separadas. Es decir que en otras palabras, la temperatura afecta el ritmo al cual cambia la presión con la altitud, y por lo tanto va a afectar la lectura de los altímetros barométricos. Lo que esto implica es que si por ejemplo estamos volando en condiciones estándar con 7000 pies y la temperatura se reduce, nuestra altitud real se va a reducir, mientras que si la temperatura aumenta, la altitud real va a aumentar, justamente debido al cambio en el espaciamiento de las isobaras. Por lo tanto, por regla general, si la temperatura baja, la altitud real será menor. Y de acuerdo al documento 8168 de la OASI, la altitud real cambia en un 4% por cada 10 grados de incremento o reducción de temperatura con respecto a la estándar. Esto aproximadamente hasta menos 15 grados de temperatura, ya que a partir de allí se deben consultar las tablas específicas para cada temperatura y altitud. Ahora, justamente este efecto de la temperatura lleva a una situación bastante similar a la que vimos anteriormente con la presión. En este caso, si estamos volando de una zona de mayor temperatura a una de menor temperatura, las isobaras se van a comportar de esta manera. En la zona con mayor temperatura las isobaras van a estar más espaciadas entre sí, mientras que con menor temperatura van a estar más cerca entre sí. Por lo tanto, aunque la presión a nivel del mar, es decir el QNH, es constante, el simple hecho de que la temperatura cambia significa que el altímetro va a tener un cierto error. En este caso, si una aeronave se encuentra volando de una zona de alta temperatura a una de menor temperatura, estará descendiendo gradualmente, aunque mantenga el QNH actualizado, lo cual puede llevar a un conflicto contra el terreno. Esto se expresa coloquialmente en inglés también con esta frase, que dice que de zonas de alta temperatura a zonas de baja temperatura hay que tener precaución con lo que tenemos debajo, ya que vamos a estar descendiendo gradualmente. Aparte de estos errores de medición del altímetro con la presión y temperatura, también hay un error que se puede producir en áreas montañosas cuando el viento sopla con alta velocidad. Y es que en las montañas, especialmente en los riscos, se puede producir el efecto Bernoulli, que hace que se produzcan cambios en la presión estática local. Por lo tanto, una aeronave volando en esta área puede experimentar fluctuaciones en la indicación del altímetro y tener una indicación incorrecta. Por lo tanto, se debe incrementar el margen de seguridad con respecto al terreno para evitar colisiones. Habiendo visto todo esto, pasemos con el último tema, que es la tolerancia de error del altímetro. Y es que los altímetros barométricos pueden tener un cierto margen de error aceptable, el cual se debe verificar antes de cada vuelo. Los valores exactos están publicados en el documento 8168 de la OASI. Sin embargo, la mayoría de fabricantes y operadores consideran que un margen adecuado es de más o menos 75 pies con respecto a la lectura real. Es decir, que si nos encontramos en la plataforma de un aeródromo con una elevación de 3000 pies y ajustamos el QNH, nuestro altímetro nos debe indicar entre 2925 y 3075 pies, para ser considerado apto para las operaciones. De lo contrario, el altímetro deberá ser verificado por un taller aeronáutico para poder continuar con las operaciones rutinarias. Espero que este video les haya servido para entender cuáles son los procedimientos de ajuste altimétrico y los diferentes errores a los cuales está sometida la lectura de altitud. Suscríbanse para más contenido acerca del mundo aeronáutico y dejen en los comentarios qué otro tipo de temas quisieran que tratara en los videos.